La amistad que nos une no justifica lo que yo puedo opinar de los cuentos de Pablo. En todo caso, les pido a ustedes que entiendan que los leo con el entusiasmo de cuentos que me gustan mucho y la ventaja de conocer al escritor. O sea, si bien cuando uno lee va descubriendo al autor, yo corro con la ventaja de que lo conozco de antes y leyéndolo lo conozco más. Bueno. Este libro de Pablo Escaso es un nuevo libro de Pablo, ya tiene otros. Reúne 6 cuentos que fueron escritos después que comenzó el tema de los últimos 2 años y medio de encierro, aislamiento y miedo. Son 6 cuentos diferentes que componen la unidad del libro. Hay 4 cuentos cortos, un cuento largo y algo que es una pequeña novela. Cada relato comparte con los otros algunos aspectos en la trama, en la manera de ir presentando sus personajes o en la manera de describir el contexto en que las cosas ocurren. Pero son 3 relatos bien diferentes. Esas similitudes suponen o semejan búsquedas o exploraciones sobre el alma humana, de cómo construimos individual o colectivamente la representación de la realidad, del mundo y de uno mismo. Y por eso dan coherencia al conjunto. En ella se capta el sentir de Pablo y el estilo de escritura de Pablo. En estos cuentos hay hechos de la vida misma, hechos luctuosos, homicidios explícitos, o supuestos o imaginados. Hay dolor, hay miedo, amores, desencuentros, traiciones, hay fantasía, hay recreación de la realidad y también hay humor, una manera de humor muy particular, pero humor al fin. A mí los cuentos de Pablo me provocan, me inducen a otras lecturas y búsquedas fuera del libro, googlear, buscar en otros lugares, a partir de datos que están en esos cuentos, que son detalles que parecen circunstanciales, sin importancia, que quedan como rebotando en la cabeza. Y en la búsqueda, en esa búsqueda, cuando uno trata de entender esos detalles, va comprendiendo mejor y ensanchando y complejizando todo el contexto de lo narrado, ¿no? La realidad y el contexto de los personajes. Cuando aprecias un detalle, comprendes mejor el conjunto. Esos detalles no son como un holograma que explica el todo o como un fractal que se repite en el todo. No, son detalles, pero que cuando lo comprendes agrega. Y son detalles que sugieren en la imaginación del que lee posibles resoluciones o explicaciones de lo que sucedió o pudo haber sucedido. Aunque nada en el cuento valide explícitamente una u otra posibilidad. En ello el autor se cuida muy bien de no imponer sus puntos de vista. Los cuentos también tienen señales. Me refiero a pequeños indicios que sin ser imprescindibles para la comprensión del relato, cuando uno los encuentra y los busca también por fuera del libro, descubre contenidos y significados que resuenan en lo que está leyendo, en lo que ya leyó o en lo que quizá hubiera sucedido. Son cuentos para leer, para releer, disfrutando la evolución, ese desarrollo arborescente de la realidad que produce cada nuevo hallazgo y que motivan mucho a comentar con otros lectores, y aquí ya los estoy invitando, a posibles y múltiples lecturas. En el estilo que uno ve en estos cuentos, algo propio de Pablo, está la manera de percibir y de describir con todos los sentidos, conjugando lo percibido con lo imaginado, con lo deseado, con lo intuido, con lo temido, donde los sentimientos y las emociones son parte del paisaje,
lo cual le confiere mucha poesía a la manera en que uno va evolucionando en la lectura. Por ejemplo, hay sonidos que se ven, hay un tiempo que se prolonga o que se detiene con solo fijar la mirada. Y a modo de ejemplo, leo textualmente. Por ejemplo, en uno de los cuentos, un personaje dice: en ese hospital hasta el aire era lento. En otro cuento dice: un día pintaré el ulular del viento. No hay nada imposible. Acá hay una pintura. Vos lo vas a pintar. Y así sigue. Los personajes también propician y a veces ellos mismos se ensarzan en reflexiones metafísicas sobre el devenir de las cosas y de la percepción que de las cosas tenemos, que nos condicionan tanto. Nosotros creamos y condicionamos la realidad misma. El acto literario se esboza en la mente y los diálogos de muchos de sus personajes. Y acá hay una cita que me gustaría leerla también, porque conjuga el estilo y este tipo de reflexiones. En algún momento, en uno de los cuentos del robo que nunca existió, uno de los personajes dice: lo absurdo no es transformar una carretilla en gato sigiloso. Lo difícil es impedir el maullido de los rulemanes oxidados. Es realmente una belleza leer frases así, en un contexto en que está absolutamente justificada, y ustedes lo van a ver cuando lean el cuento. No sé cómo vamos de tiempo, la idea era ser breves y darle lugar a ustedes para hablar con Pablo. Voy a hacer simplemente una brevísima referencia de cada uno de los cuentos, en el orden en que aparecen en el libro, ¿te parece? Los dos lagos es uno de los cuentos cortos. Una pareja sin hijos se hace cargo de la sobrina huérfana luego de la muerte de sus padres. Para este cuento, por ejemplo, elegí una señal. Y me refiero a una señal porque empieza el cuento y ahí mismo nomás, en el ambiente de una situación, suena una música. En el aire sonaba, dice el relator, en el aire sonaba The Year of the Cat. Y sigue. Lo leí y seguí de largo y me quedó, y fui a buscar, a ver qué era The Year of the Cat. Y encuentro que es una canción de Al Stewart. Y cuando la leo la letra y empiezo a buscar las referencias, efectivamente sugiere o anticipa un drama por relaciones pasionales y la imposibilidad de tomar decisiones. Y por ahí va el cuento. En el segundo piso, el cuento se llama El segundo piso, es un cuento corto. Ese cuento, el segundo piso, es un cuento anterior a todos estos. O sea, es más cortito y bastante lineal. Es anterior a estos, a los demás. A los demás. O sea, antecede en la creación a los otros. Es un cuento corto que en realidad es el diálogo. Hay solo dos personajes, ¿no? Es el diálogo entre dos personajes. Es un tipo que se presta para hacer un trabajo sucio, es un sicario, y otro que se presta para contratarlo. Y en el diálogo entre ellos dos va discurriendo todo el relato. Hay premeditación, hay cinismo, hay resentimiento, hay sorpresa y hay humor. Vale la pena leerlo y sorprenderse con una trama porque ni siquiera parece policial. Después otro cuento, también corto, también donde hay hechos jodidos, hay un homicidio. La última jugada. También todo el cuento tiene esa característica. Uno se va enterando de cosas bastante truculentas a través del diálogo de dos personas, del protagonista y otro. El protagonista es un detenido sospechoso de un homicidio. Uno se entera que el tipo es confeso de eso. En el diálogo
con la otra persona, que supuestamente es su abogado defensor, se va desarrollando toda la historia de lo que ya sucedió. También es un cuento con engaño, credulidad, inocencia, trampa, traición. Y también es un cuento que deja sorpresas, sobre todo en cómo terminan sucediendo las cosas cuando alguien está muy seguro de que puede ocultar lo que hizo. Después hay el cuento largo, un cuento muy interesante. Es el robo que nunca existió. Es sobre un hecho incierto que tomó estado público en un pequeño pueblo balneario o que quizá no ocurrió. Un grupo de amigos procura encontrar la verdad. Alguien escribe sobre el hecho, la realidad se va desdoblando en múltiples posibilidades y se intuyen universos paralelos. ¿Serán estos universos paralelos el resultado de las diferentes percepciones de los individuos? ¿O esas percepciones son el resultado de esos universos paralelos? La lectura despierta progresivamente la sospecha de una singular dialéctica entre ambos. En el desarrollo de las hipótesis e interpretaciones posibles, cada protagonista se va expresando desde su particular manera de ver la vida y el mundo, asociada a su oficio o profesión. Y además, en muchos casos, hasta los nombres de los personajes tienen cierta significación al respecto. Sobre este cuento después tenemos algunas citas, pero tampoco se trata de spoilear los cuentos, porque... Después el otro relato breve es Vestigios, que es un cuento con final abierto. Podría decirse que es un cuento que no tiene incluido el final, simplemente termina el cuento. Y el eventual suspenso no está en el relato, sino que se va instalando dentro del lector a partir de fragmentos de una realidad que ninguno de los protagonistas capta en su conjunto. Y el lector observa y va construyendo esa realidad que los protagonistas solo perciben en forma fragmentaria. Y empieza a sentir cierta ansiedad y se termina el cuento. El lector. Y por último, el cuento que da nombre a la novela, Cielo Rojo. La muerte de un desconocido que llega al pueblo da lugar a una investigación y relatos superpuestos sobre el hecho del que poco se sabe. Pocos le vieron, nadie le conocía y pocas pistas materiales se tienen. Ni siquiera el arma del crimen, que fue muerto de un balazo, se ha encontrado. Una carta encontrada en su ropa es el único indicio, muy vago por cierto, que podría conducir al esclarecimiento de lo sucedido. La investigación, las entrevistas y los comentarios que surgen del hecho van mostrando un desfile de personajes de un pueblo en que todos se conocen y nadie conoce bien al otro, donde hay muchos misterios, incluso otra desaparición que podría ser también un homicidio, sobre el cual uno de los personajes escribe una versión que quizá había soñado él o que quizá la había soñado la amante del desaparecido. Hay sospechas, miedos, desquicios y fantasías, celos, rencores, amistades, infidelidad, amores inconfesables, donde cada uno sabe o supone saber y calla historias y secretos de los otros. Y quiero citar de este cuento lo que el narrador le hace decir a uno de los personajes que escribe sobre lo ocurrido. En principio parece que no hay una historia única ni trascendente, sino un manojo de variaciones, o si se quiere, un gran caleidoscopio en la cabeza de cada hombre, gran espacio inexplorado al que de vez en cuando deberíamos entrar. Y yo por acá dejaría la presentación de los cuentos y le daría la palabra a Pablo. Me gustaría que hablas un poco de William Gibson. Ah, sí. Otra de las señales, está bien Pablo, me he olvidado de eso. Otra de las señales es uno de los cuentos, el robo que nunca existió, sobre el final del cuento, cuando ya prácticamente uno ya está metido en la historia y está cerrando, aparece un personaje que no había estado en el transcurso del cuento, un tal Aníbal Bermejo, escribano, y quien relata dice que Aníbal Bermejo
se presentó, como siempre, pero con el libro de siempre, llevando en su brazo el libro de siempre. Un hecho que no tenía ninguna incidencia en el relato. Pero dice el nombre del libro, Beware the Cat. Cuando busco que era Beware the Cat, de un autor británico, William Baldwin, del siglo XVI, resulta ser posiblemente la primera novela impresa de la literatura inglesa, por lo menos así lo referían en la Wikipedia. Y empiezo a leer, entonces bueno, está escrito como sátira, dicen que es efectiva al criticar ciertas prácticas religiosas que estaban en desgracia durante el reinado de Eduardo. La obra también critica las formas de conocimiento ostentosas y pomposas que no se basan en los hechos. Y el que está relatando esto subraya: el trabajo es importante por su uso sofisticado de la narración en capas, sus múltiples narradores y su despliegue satírico de la lógica basada en rumores. Entonces, esta señal que uno encuentra casi que al final del relato, ¿le resuena a uno? Precisamente con lo que había estado leyendo. Bueno, ¿agregás algo? No, muchas gracias. A mí me quedan unas últimas cosas por decir. No, me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, se manifiesta. Escuchamos al señor Carabia. Yo quiero aclarar algunas cosas sobre la técnica de caso y este libro. Este libro es un libro de misterio. No digo policial, digo de misterio. Y uno cuando habla del libro de misterio policiales se remonta a las corrientes clásicas del misterio inglés o del estilo negro norteamericano. Un desarrollo, un asesinato, la búsqueda del asesino, el análisis del detective o el policía, y se encuentra al final al autor. El estilo norteamericano es mucho más duro, más rudo, pero en general repite el mismo estilo, ¿no? Es decir, hay un problema, un robo, un fallo, un asesinato, etc. Sucede que con el correr de los años, toda la literatura tiene que ser superada. De la misma manera que cualquier arte tiene que ser superado. A mí un gran músico pedrense fallecido hace unos años me decía que la música clásica estaba muerta. Era trombón de la Orquesta Sinfónica de Goril, no cualquier cosa. La música clásica está muerta. Hay que buscar otras cosas. No se puede seguir repitiendo Chopin, Mozart, Bach, Y él andaba buscando a través del jazz. ¿Por qué señala esto? Porque acá en Uruguay se ha dado un fenómeno últimamente, y yo le recomiendo a ustedes que lo busquen y encuentren, una serie de novelas policiales, digamos, de tipo negro, que rompen con esos esquemas de esas dos grandes corrientes policiales, la inglesa y la norteamericana. Y dentro de ese grupo de muy buenos escritores policiales tenemos a Mercedes Rosende, que ya es famosa, anda por Europa. Pero además los personajes de Mercedes Rosende no tienen nada que ver con el policial clásico. Su heroína preferida es una mujer gorda, con malos pensamientos, capaz de robar, etc. Bueno, esa es su heroína. Entonces, yo encuentro que acá el caso hace un cambio en la escritura del misterio, que se agrega al estilo de él, y es lo que quería agregar además. Él siempre tuvo el pensamiento de que cuando escribe, después que escribió, dice, ¿y si fuera distinto? Él mismo se pregunta,
Y si no fuera así, si no hubiera sido así, si hubiera sido distinto. Puede ser. Claro. Entonces, y él está permanentemente dando esas pautas de que podría ser distinto. Y eso está reflejado en ese libro. Hecho es así. Aparece en el cielo rojo, aparece un hombre que viene que no se sabe dónde, con una valija, en un extraño día rojo. Un extraño día rojo porque todo es rojo, el cielo, la tierra, todo tiene color rojo, aparentemente un atardecer. Baja un ómnibus, una valijita y empieza a caminar por el pueblo. Pero en el pueblo hay un hombre que está escribiendo una historia policial con este hombre. Aparece este hombre en la historia que él te cuenta. Y ahí aparecen todos esos personajes que nombraba Podestá. Y será así, y será cierto. Y entonces obliga a uno a volver para atrás en la historia, en el cuento que acaba de leer. Por ejemplo, en el primero, ahí aparece una posibilidad de crimen entre 3 personas, y uno se da cuenta al final de que alguien posiblemente, si posiblemente no, seguramente, va a ser asesinado. Más de uno. Y el lector siente la desagradable sensación de que no puede detener esos crímenes. ¿Entiendes? No hay solución para eso. Es como cuando uno ve un choque de 2 autos, lo ve venir, y algo de eso va a suceder. Lo único que no sabe el lector es quién es el que muere. Y eso forma parte del misterio de cuando una profesora de literatura lo leyó la vez pasada, ¿te acordás? Decía que este cuento, Los 2 lagos se llama, me dejó inquieta. Claro. Porque claro, en realidad hay 3 personas que parece que se quieren matar todas entre ellas. Y no sucede nada, pero está la idea. Y como decía Rolo, no se sabe qué va a pasar en el futuro, pero algo va a pasar. A mí, en cuanto al misterio, Pablo, puede ser capaz desde el punto de vista de la ciencia, pero también de la filosofía. Siempre me sucede cuando leo algo, a través del WhatsApp incluso, que está en torno a la psique. Tómenlo como alma o mente del ser humano, como queráis. Y después hay 2 procedimientos que me atraen desde el punto de vista lingüístico, del lenguaje figurado, que se usa en literatura y bueno, también se estudia, digamos, idiomáticamente, específicamente idiomáticamente, y que es el valor sinestésico que me pareció que se planteó acá, y eso aporta al todo de una forma muy integral y además particularmente me agrada. O sea, esas combinaciones de los sentidos, como dijeron, que realmente pueden parecer insólitas, como la de la carretilla y la del maullido, pero que realmente sigue pautando también el misterio, me parece, ¿no? Que el lenguaje que usa, en ocasiones, yo no leí este libro, no sé, me parece que solo si ya lo conoce. Es así, digo, además es una forma de escribir mía. Por eso, como yo algo conozco porque nos hemos comunicado, enseguida sentí eso. Pero en este caso, que todavía no lo conozco directamente por la lectura, sentí eso, ¿no? Lo sinestésico me parece extraordinario y creo que hay que seguir fomentándolo, ya sea. Bueno, ya Rubén Darío lo utilizaba, justamente. Es como una parte de en ese periodo del principio del modernismo, digamos así. Yo, si me permiten decir una cosa que dice uno de los personajes, que define todo este libro, o todo lo que subyace o se mueve por debajo de él, y qué es lo que nosotros tenemos que buscar.
Lo anterior, lo decía mi amigo, porque a veces no pocas se habla de una cosa para hablar de otra. Según mi hija, ese es mi mecanismo predilecto. Puede ser, no lo reprocho, pero tampoco lo elijo. Él me elige a mí. No es un pase de prestidigitación, sino lo más común entre los seres humanos. El enredo suelto de la comunicación, no me contradigo, hablo de un enredado laxo, de las palabras que día a día quedan como satélites entre los hombres, y esta historia es un conjunto de ellas. Yo creo que esta frase define. Nosotros tenemos que entrar en el libro, nada nos va a ser regalado como a la deriva de Quiroga. No vamos a ver al tipo arrastrándose. Pero como decía la teoría del aire de Hemingway, la dignidad del témpano se debe a que solo se ve un octavo de su superficie. Todo lo demás está oculto. Y este libro tiene eso. Como el inconsciente y lo consciente. Me gustaría que dijeras algo que viene a cuento de lo que decía Rolo. En uno de los cuentos en que están procurando, en el robo que nunca existió, que están procurando ponerse de acuerdo y discernir sobre qué sucedió y cómo, y sobre sucesivas diferentes hipótesis que van manejando y versiones, dice uno de los personajes, ni verdad ni mentira, ambas y todas juntas, construimos una mentira más cierta que la realidad. Es muy interesante, por eso se repite ese fatalismo de que la obsesión por saber a veces termina de distorsionar nuestra capacidad de entendimiento. También hay ciertos contrapuntos entre personajes con una estructura cognitiva más racional cartesiana, que tiene que ver con su oficio, es un arquitecto, y una cabeza perceptiva más intuitiva y más holística, y es un viverista. Y es muy interesante cómo los personajes van articulando el diálogo, desarrollando la hipótesis e incorporándole supuestas declaraciones de otros personajes que nunca hablan en primera persona. Toda la estructura del cuento es realmente un disfrute, y les puedo asegurar que no lo van a leer una sola vez. Lo van a leer varias veces y se van a quedar con muchas ganas de conversar con Pablo y entender cómo es que esto cobra vida. Después también hay alegorías o metáforas, por ejemplo, la manera de nombrar los capítulos. Por ejemplo, el robo que nunca existió arranca con Génesis. Es la génesis del cuento, pero también remite a la génesis bíblica. Y aparte, lo que nunca existió tiene que ver con una iglesia. O sea, empiezan a haber resonancias que le ponen como una gran caja acústica a la experiencia de lo que uno va leyendo y construyendo a medida que lee. Ese es otro procedimiento, el asociativo, que es evidente que, bueno, en el camino de la filosofía, ya sea negativo o positivo, digo, una sociedad que afirme o similar, cosas parecidas o contrarias. Y está siempre la tensión, y está siempre la tensión esa de, como decía Rol, un poco de la tradición del policía, una versión verosímil, demostrable, y extinguir la angustia de lo que queremos conocer y no logramos interpretar. Acá es todo lo contrario. Acá nos pone de cara con el drama mismo de existir en un mundo de incertezas, y en medio de eso ir evolucionando. Lo que hiciste alusión entre lo que dice el arquitecto y el arborista, Sí. entre que es más difícil construir un monte, un bosque o una casa. Y es muy lindo como lo dicen, además.
refiriéndose a la dificultad, ¿no? Le dice el viverista, le dice, es más difícil, muchísimo más difícil construir un bosque o un monte que un edificio. Y ahí empieza un contrapunto. Bueno, no importa, léalo. Sí, sí. Bueno, que lo lean. Sí, que lo lean. Aparte, eso fue lo que me leí. Se tiene que dar de manera. Bueno, sí, nada. Créanme que yo disfruté mucho la lectura de estos cuentos y que realmente le quiero agradecer a Pablo porque es un privilegio haber leído estos cuentos y el desafío que me propuso de comentarlos. Y por supuesto... Yo se lo ofrecí, vos agarraste. Sí, pero la manera que me ofreciste era una mojada oreja. Sí. Yo dije, ¿y quién te va a presentar el libro? Vicario, ¿quién me lo va a La presentar? verdad que dijo así. Yo me atraganté, estábamos cenando lo de Rolo. Estábamos cenando lo de Rolo, una comida deliciosa. Yo estaba temblando y me lo va a presentar vos. Me salió. ¿Esquinas dónde quedó, Pablo? ¿Quién? Esquinas, ¿dónde quedó? Porque como lo vi justo antes del hoy, yo capaz que... Pero esquinas. Esquinas. De Borges. ¿Cómo? De Jorge Borges. Aquello que pasó por el teléfono, claro. Pero digo... Es un poema de Borges. No puedo apropiar. Porque además plagiás. No. Yo creí que estaba leyendo el original. Ahora que yo le prometí a Pablo que no, en la presentación no me gustaría hacer comentarios de analogía literaria porque no es mi fuerte, yo simplemente leo, pero hay cosas muy borgianas. Y hay algunas, sí. Y kafkianas. Y bueno, sí. Y kafkianas. Sí. La idea es desprenderse de ello. No, pero no por copia, sino como resonancia. No, sí. Intento desprenderme. Hay cosas que, bueno, digo, en sentido más borgianas que todo, pero muy anteriores. Muy anteriores. En los personajes ustedes van a poder identificar también, en cierto modo, alter ego del autor, cosa que es frecuente en los libros, pero acá de una manera muy divertida, cuando los puedan identificar cómo entran en diálogo entre sí los personajes. Sí, y también hay un poco aquello de que se le va la moto, se le van por cuenta propia los personajes y el autor entra en conflicto con esa realidad que se le va de las manos. El autor que es uno de los personajes. Claro, que es uno de los personajes. Si hay alguna otra pregunta, si no hay. No hay. Capaz que están asustados o asombrados. Entonces, los dejé congelados, por lo menos. Le reitero, es un libro que vale la pena leer para después comentar entre varios y estaría bueno ya desafiarlo a Pablo que venga a acompañar al grupo de literatura que tienen ustedes para destripar estas cosas y destriparlo un poco a Pablo que no se la lleve tan de arriba. Gracias por lo último. Sí, acá hay algunos representantes del café literario y yo lo puedo plantear y podemos armar una charla, si bien no sobre todo lo del cuento, pero sobre una en particular, que refleja el estilo. Sería gusto. Lo organizamos. Bueno.